Los 5 Muscle Wagons V8 americanos más raros. Cuando piensas en el muscle americano, las visiones de cupés y descapotables rugientes suelen acaparar la atención. Pero en las sombras de la historia automotriz se esconden algunos de los motores más potentes e inesperados sobre 4 ruedas. Hoy exploraremos los 5 Muscle Wagons V8 americanos más raros. Desde un Chevelle SS454 de 1973, que rompe el típico estereotipo de station wagon, hasta un Belvedere and Coronet único con 4 cambios de velocidades. Quédate atento para descubrir los muscle cars con espacio suficiente para toda la familia y algo más. Sigue atento porque lo más probable es que nunca antes hayas visto a la mayoría de estos wagon y estamos a punto de desvelar algunas sorpresas de las que incluso los entusiastas de los coches más experimentados rara vez hablan. Número 5. Chevelle SS454 Wagon de 1973. El Chevelle SS454 Wagon de 1973 es un verdadero atípico en el ámbito de los muscle cars, principalmente debido a su factor de forma inesperada, junto con una impresionante potencia bajo el capó. Este modelo destaca porque, a diferencia de los típicos deportivos de 2 puertas de su época, ofrece la practicidad de una ranchera con el corazón y el alma de un muscle car. Equipado con un enorme motor V8 de 454 pulgadas cúbicas, 7.4 litros, el Chevelle SS454 Wagon no era un transporte familiar cualquiera. Contaba con unos 245 caballos de fuerza, una cifra significativa en aquella época, especialmente para un wagon. Esta potencia le permitía rendir al mismo nivel que muchos deportivos de principios de los 70, convirtiéndolo en un éxito entre los entusiastas de los coches que querían los muscle sin sacrificar la utilidad. El peso del Chevelle, de aproximadamente 4.200 libras, no le impedía ofrecer una increíble aceleración. Lo que realmente hace que el Chevelle SS454 Wagon de 1973 sea especial es la combinación de su motor de alto rendimiento con la comodidad y el diseño de un wagon. Muchos muscle cars de la época estaban diseñados para ser llamativos y rápidos, pero el Chevelle Wagon era rápido y funcional, una doble amenaza poco común en aquella época. En cuanto al precio, en el momento de su lanzamiento era más caro que un wagon promedio, debido a sus especificaciones mejoradas, pero proporcionaba valor gracias a su naturaleza de doble propósito. Hoy en día, la rareza de este modelo lo convierte en un preciado objeto de colección, a menudo alcanzando altos precios en las subastas debido a su posición única en la historia de los muscle cars. En general, el Chevelle SS454 Wagon de 1973 gana su lugar entre los V8 Muscle Wagons americanos mediante la fusión de la funcionalidad cotidiana con un rendimiento extraordinario. Una combinación que se adelantó a su tiempo y sigue siendo muy buscado por los coleccionistas y entusiastas en la actualidad. Número 4. Fuel Injected Nomad de 1957. El Fuel Injected Nomad de 1957 destaca como una verdadera joya en el mundo de los muscle wagons americanos, convirtiéndolo en uno de los más raros con su mezcla única de estilo y rendimiento. Este modelo estaba muy adelantado a su época debido principalmente a su avanzado sistema de inyección de combustible, una rareza de los años 50 especialmente para un wagon. Este avance tecnológico le permitió al Nomad ofrecer unos rendimientos excepcionales que podían rivalizar con muchos deportivos de la época. Equipado con un robusto motor V8 de 283 pulgadas cúbicas, el Nomad era capaz de entregar una sólida potencia de 283 caballos, bastante impresionante para un familiar. Esta potencia se debía a la innovadora inyección de combustible Rochester Ramjet de Chevrolet, que no solo aumentaba la potencia, sino también la eficiencia, un salto significativo en la ingeniería automovilística de ese tiempo. El peso del coche, de unas 3.500 libras, equilibraba su elevada potencia, garantizando que se manejara con la elegancia de un vehículo de altos rendimientos, pero conservando la practicidad de un station wagon. El Nomad de 1957 no solo era potencia, también presentaba un diseño llamativo con sus icónicas aletas traseras y detalles cromados que se hacían eco de la estética del optimismo americano de finales de la década de los 50. Su calidad de construcción era superior, con un enfoque en la durabilidad y el confort, por lo que es una opción de lujo para las familias y los entusiastas por igual. En 1957, poseer un Nomad era un signo de prestigio debido a su precio.
significativamente más alto que un coche promedio de su época, lo que reflejaba sus avanzadas características y capacidades superiores. Hoy en día, este factor contribuye a su rareza y atractivo entre los coleccionistas. La combinación de su avanzado sistema de inyección de combustible, su potente motor, su sólida construcción y su llamativo diseño, no solo convierten al Fuel Injected Nomad de 1957 en un raro hallazgo, sino que también consolidan su estatus como uno de los 5 muscle wagons V8 americanos más raros jamás fabricados. Número 3. 428 Country Squire Wagon de 1966. El 428 Country Squire Wagon de 1966 es una verdadera rareza en el mundo de los coches de los muscle car. La mezcla de la practicidad de un carro de familia con el corazón y el alma de un muscle car. Bajo el capó, esta bestia lleva un motor V8 de 428 pulgadas cúbicas, una potencia que se encontraba más comúnmente en los Ford Mustang de la época. Este motor desarrolla unos impresionantes 345 caballos de fuerza, una cifra significativa para cualquier coche de la época y mucho más para un familiar. Con un peso de unas 4.500 libras, el Country Squire no era un peso ligero, pero se las arreglaba para moverse con una agilidad que desmentía su corpulento chasis. Este rendimiento puede atribuirse a la robustez de su motor y a la buena puesta a punto de su sistema de suspensión, que lo convertían tanto en un cómodo vehículo familiar como en una capaz máquina de velocidad. Su construcción era robusta, con un interior espacioso que podía albergar cómodamente a una familia numerosa o transportar cargas importantes, lo que lo hacía tan práctico como potente. En su día, el precio de un Country Squire 1966 nuevo reflejaba su posición de alta gama en el mercado, ya que costaba más que un sedán o un familiar medio debido a su motor de altas prestaciones y a sus lujosos acabados. Hoy en día, la rareza de este modelo aumenta su atractivo y valor. La combinación de sus capacidades de muscle car, su diseño familiar y el número limitado de unidades producidas durante su año de fabricación hacen del Country Squire Wagon 428 de 1966 uno de los muscle wagons V8 americanos más raros y codiciados que existen. Su mezcla única de potencia, utilidad y rareza aseguran que ocupa un lugar especial en los corazones de los coleccionistas y entusiastas de los coches, asegurando su lugar como uno de los 5 V8 muscle wagons americanos más raros que jamás se hayan hecho. Número 2. Buick familiar de 1970. El Buick State Wagon de 1970 destaca como uno de los 5 muscle wagons V8 americanos más raros, no solo por su impresionante tamaño, sino por la potencia que escondía bajo su capó. Este wagon era más que un simple vehículo familiar, era una declaración de lujo y rendimiento en uno. Equipado con un enorme motor V8 de 455 pulgadas cúbicas, el State Wagon tenía 370 caballos de vapor y 510 libras pie de par, cifras que rivalizaban con la de muchos muscle cars de su época. Este motor le permitía no solo transportar pasajeros y carga, sino también acelerar con una autoridad que pocos coches podían igualar. A pesar de su corpulencia, con un peso de más de 4.500 libras, el Buick State Wagon de 1970 conseguía combinar rendimiento y funcionalidad. Presentaba un interior lujoso, con todos los adornos de lujo típicos de los altos estándares de Buick, incluyendo paneles de madera y un habitáculo espacioso y cómodo que podía acomodar fácilmente a familias o a grupos más grandes. En cuanto al precio, cuando era nuevo no era el más barato del mercado, lo que reflejaba su excelente construcción y rendimiento. Hoy en día, la rareza de este modelo, combinada con su rendimiento de muscle car y su utilidad como coche familiar, lo convierten en una pieza de colección muy codiciada. Los precios de los modelos en buen estado pueden subir considerablemente, especialmente en las subastas en las que los entusiastas de los coches clásicos aprecian su combinación única de estilo y potencia. Esta combinación de alto rendimiento metida en una carrocería familiar convencional hace que el Buick State Wagon de 1970 no solo sea raro, sino un fascinante ejemplo de la historia del automóvil americano. Su atractivo radica en su doble naturaleza, salvando las distancias entre la emoción de un muscle car y la practicidad de una station wagon. Este posicionamiento único es exactamente la razón por la que se ha ganado su puesto como uno de los muscle wagon V8 más raros e interesantes jamás antes fabricados. Número 1. Belvedere y Coronet Ford Speed Wagons.
El Belvedere y Coronet 4 Speed Wagons encabezan nuestra lista como algunos de los muscle wagons más raros jamás antes producidos, gracias en gran parte a su combinación única de utilidad familiar y potencia V8 bruta. Estos coches, que salieron al mercado en cantidades limitadas durante la era de los muscle cars, ofrecían algo realmente especial: una transmisión manual de 4 velocidades combinada con un robusto motor V8, una combinación que rara vez se ve en los wagon. Bajo el capó, estos wagon eran muy potentes, con motores que podían desarrollar una potencia considerable, a menudo en torno a los 300 caballos de fuerza, dependiendo del modelo y la configuración específica. Esta potencia no solo era para aparentar, sino que hacía que los Belvedere y Coronet fueran sorprendentemente rápidos sobre sus pies, o ruedas, más apropiadamente, desdibujando la línea entre un coche familiar práctico y un coche de carreras de fin de semana. Su peso, aunque mayor que el de sus homólogos sedán y coupé, debido a la carrocería alargada del wagon, seguía estando bien controlado. Los fabricantes mantuvieron estos wagon relativamente ágiles, lo que mejoró su rendimiento y dinámica de conducción, haciendo que sea un placer de manejar a pesar de su tamaño. Desde el punto de vista de la construcción, tanto el Belvedere como el Coronet se fabricaron con la robustez típica de los coches americanos de la época, con chasis sólidos e interiores duraderos. Sin embargo, lo que los diferenciaba era una rara combinación de una transmisión manual de 4 velocidades con un potente motor V8 en una carrocería wagon, lo que los convertía en un artículo codiciado por coleccionistas y entusiastas. En cuanto al precio, en el momento de su lanzamiento, estos wagon eran accesibles para una familia americana de clase media, pero su valor ha ido aumentando significativamente debido a su rareza y características únicas. Hoy en día, encontrar uno en buenas condiciones puede ser una difícil tarea, a menudo con precios muy por encima de lo que se esperaría de un wagon de la época, lo que subraya su estatus entre las rarezas de la historia del automóvil estadounidense. Y ahí lo tienen, los 5 muscle wagons V8 más raros de Estados Unidos, cada uno con una historia tan poderosa como sus motores. Estos modelos no son solo coches, son piezas de la historia que combinan la potencia muscular con la versatilidad familiar. Gracias por sintonizarnos, y si te ha gustado este viaje por la rareza automovilística, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar a continuación tus opiniones o preguntas. Sigue atento a más joyas ocultas del mundo del automóvil. Hasta la próxima.